Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con otro estudio bíblico, con otro aprendizaje que nos dan las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que sucede hasta en estas fechas de hoy, en estas temporalidades, en estos tiempos. Vamos a hablar un poco acerca del libro de Samuel, primera de Samuel, para entrar en contexto. No vamos a ver quién era Samuel, ni cómo creció, ni sus padres, ni nada de eso. Vamos a hablar acerca del mentor de Samuel, que sería, en este caso, Elí. Para ello vamos a ir a Primera de Samuel, a partir de el versículo desde aquí. Vamos a hacer un pequeño contexto. Sabíamos que el Caná tenía dos esposas, ¿cierto? Tenía a Ana por un lado y Penina del otro lado. Esta última sí tenía hijos, sí podía tener hijos, pero Ana no. Entonces esto ya lo sabemos por historia, ¿no? Que Ana quería tener un hijo y tal. Entonces en algún momento de las escrituras Elí atiende un llamado y pues nace Samuel. Samuel es, digamos, dado a este profeta, a este sacerdote, para que pueda mentorearlo, para que pueda enseñarle y pues sirva en este caso a la obra de Dios. Eso era básicamente el pequeño contexto. ¿Ok? Pero aquí quería enfocarme en Elí. Elí tenía dos hijos. Y vamos a hacer un breve desglose. Vamos a ir de frente a Samuel por aquí. Bueno, por aquí nos menciona que Elí bendice a Ana y tal. Pero a partir de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22, para ello tenemos más o menos que hacernos una idea de quién era Elí. Elí era, por supuesto, alguien importante en Israel, era, digamos, como un sumo sacerdote, un juez, ¿no? Pertenecía a la familia de Itamar y esto era, pues, de la tribu de Leví. Bien, como ya antes mencioné, era el mentor de quien sería uno de los grandes profetas, Samuel. Hasta ahí termina en este caso este pequeño bosquejo. Quiero enfocarme, queridos amigos, en Elí. ¿Okay? Elí era una persona importante, era una persona conocedora de la palabra. Era una persona que había sido escogida por Dios. Inclusive en la versión Reina Valera, en el capítulo 1, nos dice: y todos los años aquel varón, para el Caná, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, dice bien claro. Entonces, ¿qué pasaba con Elí? Es algo que pasa hoy en día con muchos padres. Él tenía sus dos hijos, ¿cierto? Ofni, con F, y su otro hijo era Fines, otros le llaman Fines. Perfecto. Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 2 versículo del 22 en adelante y dice, versión TLA: Elí era muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Los llamó y les dijo: ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que hacen ustedes. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo
y Dios y la gente lo querían mucho. Entonces, estos hijos de Elí no eran unos hijos que eran de agrado, uno, a su padre y dos, a Dios, más importante. Entonces, por aquí vemos que Elí, dice las escrituras, que ya era viejo, ya tenía una avanzada edad, ya era muy viejo. Entonces yo les pregunto, queridos amigos, ¿ustedes ven los errores de sus hijos cuando son viejos o cuando están creciendo? Entonces aquí vemos claramente un descuido de Elí como padre, porque no puede ser posible que a una avanzada edad puedas corregir y puedas ver lo que han hecho tus hijos. Yo tengo 2 hijos. Yo veo sus errores desde muy pequeños, los corrijo. Es mi responsabilidad como padre instruir al niño en su camino. Era la responsabilidad de Elí ver que sus 2 hijos estuvieran en un camino correcto, pero él no los hizo, no cumplió su responsabilidad. Puede que haya sido juez y tenga pues una responsabilidad aparte, haya podido estar ocupado, pero no hay excusa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque él era alguien elegido por Dios. Tenía que priorizar el cuidado de su legado, de su generación, de su descendencia. Entonces ahí nos damos cuenta en este versículo que Elí había sido descuidado respecto a la crianza, enseñanza de sus hijos. Vamos a ver un poco también que esto se escapa muchas veces de las manos a nosotros los padres. Pero, ¿por qué? Porque somos muy permisivos, no estamos al pendiente de ellos, no estamos al pendiente de qué ven en las redes sociales, qué ven en cualquier red social. No estamos al pendiente de cómo hablan, cómo se expresan, el respeto hacia las otras personas, hacia su familia, hacia sus abuelos, cómo va en el colegio, en la educación. Todo esto, queridos amigos, se ve desde pequeño. Desde pequeño se comienza a adoctrinar a un niño, porque de grande ya no se puede. Entonces Elí tuvo un problema, que no hizo bien con sus hijos cuando estaban pequeños. Entonces de grande, ¿qué creen que iba a suceder? De grande ya no les puedes decir nada a tus hijos. Hoy en día la adolescencia está más presta a ver las conversaciones por WhatsApp, qué pasa en la farándula, qué pasa en un programa de televisión, que obedecer a los padres. Entonces, queridos amigos, es muy importante y muy grave no corregir al niño a temprana edad. Inclusive, las escrituras nos mencionan que padre que quiere corrige desde temprano, nos dice la Biblia. Así como Dios nos corrige a nosotros como sus hijos, nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos de la mejor manera. Elí no lo hizo. Entonces aquí también otra enseñanza es que no importa el cargo que tú tengas dentro de la congregación. Puede ser pastor, músico, puede ser evangelista, apóstol, profeta, lo que tú quieras. Pero no debes descuidar a tus hijos. Entonces vamos avanzando un poco más. Y justamente, qué bonito, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo Dios hablaba a través de los profetas. Dice el versículo 27, un profeta reprende a Elí. Dios envió un profeta para que le diera este mensaje a Elí. Y dice, yo me di a conocer ante tus antepasados, cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. De comer de las ofrendas del pueblo. Esto lo vamos a ver más adelante, queridos amigos, el diezmo y las ofrendas, algo bastante controversial. Apúntalo, toma nota,
porque la Biblia habla mucho de estos temas, de comer de las ofrendas del pueblo. Bien, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Pausa. Para este momento, queridos amigos, sabemos que Dios es omnipotente, es omnipresente y todo lo sabe. Le dice aquí, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. ¿Qué quiere decir? Que Dios había visto en todo momento aquello que yo les he mencionado hace un momento, que no vio la crianza de sus hijos. Él sí supo. Es decir, vamos a ver, sí sabían que sus hijos estaban haciendo cosas indebidas desde pequeños, pero no hizo una corrección, no los disciplinó. Dios todo lo sabe. Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Sigamos, es importante leer el orden de las escrituras. Dios es un Dios de orden. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados, aquí hablamos de Sansón, ¿por qué no?, que siempre serían mis sacerdotes. Pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia, ninguno de tus hijos llegará viejo, los pocos que quedan como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas, profecía, para que sepas que todo esto sucederá, tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Entonces, Dios envía un profeta para que reprenda a Elí, para que le diga las cosas tal y como son. Entonces, ¿qué sucede? Dios ya no estaba conforme con el andar tanto de Elí como padre y por supuesto de sus hijos. Vamos a ir avanzando al capítulo 4. Pero antes vamos a ver qué es lo que hacían estos personajes, estos hijos. Estos malos elementos, vamos a decirlo. Y de ahí vamos a segregar algo bien importante, queridos amigos, y qué es aquello que le desagrada a Dios, qué le desagradó a Dios. Dos puntos muy importantes aquí. Dice Samuel, 1 Samuel capítulo 2 versículo 11. O 12, vámonos al 12 directamente. Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Ojo aquí. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí, es decir, los hijos de Elí enviaban a este sirviente y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se lo prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, dice. Lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Y esto es poco, ¿no? Inclusive se dice que eran corruptos, daban un juicio a personas que venían por algún tema puntual y les cobraban dinero y tal cosa. O sea, estos hijos andaban por el mal camino, esto está más que evidente. Pero aquí en el 4 ya habíamos leído la profecía. Sabíamos que Dios había enviado al profeta y le dijo sus verdades y también le dijo que sus hijos iban a morir. Entonces, amigos,
¿Qué es aquello de toda esta escritura que podemos rescatar? Uno, ¿qué no le agradó a Dios? Como primer punto, la ofrenda. La ofrenda que era para él, se la comieron los hijos de Elí. Eso es lo más importante, ojo. Esto lo podemos ver desde Caín, ¿no? Cómo la ofrenda de Dios era tan importante. No se podía tocar, no se podía vulnerar, no se podía malear, no se podía hacer absolutamente. Era para Dios. Y lo segundo que Dios no permite es la crianza de los hijos. Hoy en día, pregúntate, ¿cómo estás criando a tus hijos? Hace poco fui a un centro comercial y había un niño que hacía un berrinche. Yo puedo entender que hay niños con cierta condición. Yo tengo uno en mi familia. Eso yo lo entiendo. Pero hay niños que no son corregidos, no son disciplinados porque los padres son permisivos. Toma 2 horas, 3 horas, 4 horas, mira videos, videojuegos, juega. Pero le das esto, aunque sea 15 minutos. Estoy casi seguro que no. Cambia esto por esto. Yo sé que esta Biblia no la van a entender, pero hay Biblias para niños. Yo debajo de la almohada de mi hija, yo tengo una Biblia para niños. Tengo libros. Este de aquí, y no es para hacer promoción a ninguna marca. Puedes comprarlo, queridos hermanos, queridos amigos. Lo van a entender. No hay excusa. Elí no tuvo excusa. Elí crió mal a sus hijos. Esa es la verdad. Desde pequeños no los disciplinó, no les dio la corrección necesaria. Y crecieron así. Y de grandes ya no se puede. Salvo que sea por obra del Espíritu Santo, así como hizo Dios con Pablo cuando era Saulo de Tarso y comenzaba a matar cristianos y Dios los cambió. Sí, sí se puede. Pero son casos aislados. Es un llamado que hace Dios. Pero Dios no va a llamar a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo un padre ahí. Y es más, mayor es la responsabilidad. Dice que nosotros vamos a rendir cuentas a Dios también por nuestros cargos. Es un sacerdote, imagínense ustedes. Sacerdote que descuidó a sus hijos. Se comió la ofrenda que era para el Señor. Entonces pregúntate, ¿cómo estás criando a tus hijos? Siempre recomiendo yo a las personas que vienen a mí, antes de acostarse, 11, 12 de la noche, mira el techo y pregúntate, ¿qué hiciste en el día? ¿Qué enseñanza le diste a tus hijos? ¿Qué aprendiste tú? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Yo estoy al 100% seguro que si tú haces una mala acción, tu cerebro te la va a decir antes de acostarte. Ya depende de ti si la aceptas. Ya depende de ti si ofendiste a alguien y no quieres disculparte. Pregúntate, ¿cómo estoy criando a mis hijos? ¿Cómo los estoy vistiendo? ¿Qué enseñanza les estoy dando? ¿Están yendo a la iglesia o no? ¿Les estoy inculcando, digamos, la ofrenda para la obra, vamos a decirlo? Eso es un tema que vamos a tocarlo más adelante. Le estoy diciendo que se memoricen un versículo pequeño una vez a la semana, una vez al mes. ¿Estoy instruyendo al niño en su camino o no? ¿Estoy siendo Elí o no? No, pero mi trabajo, soy abogado, trabajo 10 horas. Excusas. Para Dios no hay excusas, porque mira lo que pasó aquí. No, hermano. Tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción. Hay una escala que dicen los terapeutas, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 8 y de 8 a 12. De 8 a 12 se dice que el niño ya está perdido. Hay estadísticas. Entonces, si tú no quieres que tus hijos sean como los hijos de Elí, como Fines, toma cartas en el asunto. Corrígelos, disciplina. No seas permisivo.
No permitas cosas que no están dentro de la obediencia, dentro de la palabra. Y entonces, amigos, para ir avanzando un poco más rápido, muerte de Elí. Sabemos que Elí se rompe el cuello, ¿no? Esto ya está en el versículo 12 y 15 por la impresión y tal. Igual vamos a leerlo. El sacerdote ya era un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. ¿Por qué hay tanto alboroto? Un hombre le dijo: logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. El hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto, tus hijos, Ofni y Fines, también murieron. Se cumple la profecía del profeta, ¿no? Tus 2 hijos van a morir el mismo día. Entonces, dice por aquí, cuando Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder durante 40 años, amigos. En 40 años no te vas a dar cuenta cómo estaban tus hijos. Entonces ya sabemos por dónde van las escrituras. Entonces, queridos amigos, espero que esta enseñanza haya calado en ti. Si es así, puedes suscribirte, puedes compartir este contenido con personas que estén pasando por los mismos, con padres de familia, así como nosotros. Esta guía te dice qué es lo que tienes que hacer. Esta guía es tan perfecta que si la entiendes y la interpretas conforme al Espíritu Santo de Dios, vas a tener las respuestas a tu vida, a tu situación, a tu angustia, a tu aflicción. Entonces hemos visto cómo un mal padre crió mal a sus hijos, no estuvo atento durante su infancia, no los inculcó en el camino de la obediencia y pues ahí están las consecuencias. Así como Dios nos quiere y es un Dios de misericordia, también disciplina. ¿Ok? Entonces espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en el próximo encuentro. Cuídense bastante, cuídense mucho. Chau, chau.